las 11, 11 y 2, 11 y 3. ¿Ya? Yo abro ¿cómo es la plataforma y se está grabando, ¿no? Ya, y entonces me encuentro con 15, 16, 17 estudiantes y yo tengo que estar esperando. Van a hacer ustedes la tarea. ¿Cómo es? Ahí los coordinadores subieron la tarea de la inmunidad de enfermedades parasitarias. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces van a hacer la tarea sobre, el título de la tarea es un collage sobre protozoarios intestinales. El título del trabajo es collage de protozoarios intestinales. Collage de protozoarios intestinales. Ya, entonces asimismo en el internet buscan las imágenes mejores, ¿no? Ahí les voy a dar los parásitos que van a buscar. Entamoeba histolítica, trofozoito y quiste. Entamoeba histolítica, trofozoito y quiste. Tadeo Porras, abra la cámara. Ya. Doctor, está encendida la cámara. Ahí sí. Trofozoito y quiste. ¿Ya? Entamoeba coli, trofozoito y quiste. Ahí tienen que decir, por ejemplo, entamoeba histolítica, le ponen ahí trofozoito. Entamoeba histolítica, quiste. Ya, ahora como saben eso, entonces ponen el nombre completo, porque antes le hice poner T y Q. Ya, entamoeba histolítica, trofozoito, entamoeba histolítica, quiste. Son dos figuras. Entamoeba coli, trofozoito, y entamoeba coli, trofozoito, entamoeba coli, quiste. ¿Ya? Balantidium coli, trofozoito, y Balantidium coli, quiste. Y Giardia lamblia, trofozoito, y Giardia lamblia, quiste. O sea, son 2, 4, 6, 8. O sea, pueden poner 3, 3, 2 o 4 y 4. No es mejor 3, 3 y 2 mejor, para que vaya menos cargado el asunto. Ya, repito, el título del trabajo es collage de protozoarios intestinales. De modo que ponen ahí, buscan la mejor figura, una figura clara que se vea las características morfológicas. Entonces ponen entamoeba histolítica, trofozoito y quiste. En dos figuras. Entamoeba coli, trofozoito y quiste. Balantidium coli, trofozoito y quiste. Y Giardia lamblia, trofozoito y quiste. Ya son 2, 4, 6, 8 imágenes centradas. Al finalizar ponen la frase y la bibliografía, los links de donde han sacado las imágenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el deber? Ya, entonces ustedes envían el viernes, de tal suerte que el coordinador mira las mejores figuras o las arregla, y entonces ese trabajo lo envía el coordinador a mi celular vía mensaje WhatsApp. Y entonces yo voy a poner el viernes a programarlo para ver si se puede subir la información que el coordinador a la plataforma. Sería hasta el domingo a las 11 de la noche. O sea que el viernes envían, el coordinador me envía el sábado, yo le califico, le paso la calificación, y el domingo el domingo pasa la información. Sánchez, sáquese la mano de la boca. Sánchez. Oh, Ya, doctor. sáquese, ya le dije yo que no se puede poner la mano en la boca. Estudiante de medicina, ¿cómo va a estar así? Peor el médico. Ya, entonces ustedes lo que hacen es hacer el deber y entonces lo envían al coordinador, ya, el día viernes, ya. Y entonces el coordinador ahí, ¿cómo es observa el trabajo y el mejor trabajo lo selecciona para la plataforma. Ya. Entonces lo envía a mi celular vía WhatsApp, el mejor trabajo del subgrupo. Ya saben ustedes el encabezado, ponen ahí los integrantes, un nombre y 2 apellidos en columna, ¿no? Si son 10, 5 y 5. Ya, ahí viene el grupo,
el subgrupo y la fecha. Y el título del trabajo es Protozoarios, collage de protozoarios intestinales. ¿Ya? Ahí vienen los 8 dibujos, puede ser 3, 3 y 2. ¿Ya? Y la frase médica y la bibliografía, el link del lugar donde han consultado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el deber? Pregunten. No, doctor, todo claro. Ya. Todo claro, doctor. La ruta es, ustedes hacen el trabajo que es sencillo, es súper sencillo, pero vean las mejores fotografías para que puedan sacar 10. Si ya está media pálida o no se puede ver, entonces no sacan el 10, sino 9, 8. ¿Ya? Pero tienen que escribir ahí el no. Por ejemplo, entomoeba histolítica, trofozoito. Entomoeba histolítica, quiste. Entomoeba coli, quiste. Entomoeba coli, trofozoito. Giardia lamblia, trofozoito. Giardia lamblia, quiste. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, al final, la frase. Y después, la bibliografía. Acuérdense que todo trabajo tiene que tener bibliografía. ¿Ya? Ok. Entonces, hacen el trabajo y lo envían el día viernes, en la noche puede ser. ¿Ya? El coordinador observa los trabajos y selecciona el mejor que vaya a representar a su grupo. O si no, puede hacer un injerto ahí, ¿no? Quizás alguien tenga mejor una imagen, entonces le pone, la coloca en el collage. ¿Ya? Y después, ya seleccionado el trabajo, ahí lo envía a mi celular, vía WhatsApp. Entonces yo reviso e inmediatamente yo califico. Y el coordinador tiene plazo hasta el día domingo a las 11 de la noche en que tiene que enviar a la plataforma. ¿Ok? Ya, quedamos entonces. A ver, le voy a tomar la lista. A ver, Aguirre. Presente, doctor. Hola, hola. Ya, Alcíbar. Presente, doctor, buenos días. Ya, buenos días. Álvarez. Presente, doctor, buen día. ¿Qué tal? Andrade. Presente, doctor, buenos días. Anoceto. Presente, buenos días. Ya, Bernabé. Presente, buenos días. Betancourt. Presente, doctor, buenos días. Ya, ¿qué tal? Buenos días. Briceño. Presente, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Caicedo. Presente, doctor. Buenos días. Carrasco. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Chávez. Presente, doctor, buenos días. Coronel. Hola, hola. Coronel. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? De la Cruz. Buen día, doctor. Presente. ¿Cómo estás? Freire. Buenos días, doctor, presente. Hola, hola. Jaramillo. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? López. Buenos días, doctor, presente. ¿Cómo vas? Nera. Buenos días, doctor, presente. Mora. Buenos días, doctor, presente. Moreno. Presente, buenos días. ¿Qué tal? Murillo. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? Muñoz. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? Peñafiel. Buenos días, doctor, presente. Pineda. Pineda. Presente, doctor. Ya. Porras. Porras. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Puya. Presente, doctor, buenos días. Quispe. Presente, doctor, buenos días. Ramírez. Ramírez. Doctor, presente, ¿me escucha? Sí, Ramírez. Ramírez Banchón. Rodríguez. Buen día, doctor, presente. Alcíbar. Alcíbar. Sí, doctor. Ya, ¿qué tal? Rodríguez Romero. Presente, doctor, buenos días. ¿Cómo va? Ronquillo. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? Sánchez. Buenos días, doctor, presente. Samanate. Buenos días, doctor, presente. ¿Cómo va? Simbaña. Buenos días, doctor, presente. ¿Cómo va? ¿Qué hay de nuevo? Ulcuango. Presente, doctor. ¿Qué tal? Valverde.
Presente, doctor. Buenos días. Varela, Presente, doctor. Buenos días. Ventimilla, hola, ¿cómo está? Ventimilla, Buen día, doctor. Presente. ya. Villamarín, Presente, doctor. Buenos días. ya. Yagual, Presente, doctor. Buenos días. ¿cómo vas? Yanchapaxi, Presente, doctor. ¿cómo va? Zambrano, Zambrano. Ahí está el problema. Zambrano. Yo los nombro y si no contesta, se queda con falta porque ahora ya la plataforma no justifica. ¿Ya? Zambrano. Ya, ¿alguna novedad? ¿Alguien que alzó la mano dice? A ver, ¿alguien que alzó la mano? No. Ya, habíamos explicado de Leishmania, ¿no? Sí, doctor. Ya, ayer, ya ahora sí. Ya vamos a proyectar. Ahí les doy un recorderis. Ve, ahí, ¿qué dice? Ahí hace una cosita ahí. Celeste, ¿ve? No. Ya, leishmania. Es ese, leishmaniosis. ¿Ya? ¿Sí ven la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Acuérdense que la leishmania es un parásito intra y extracelular, ¿no? Normalmente, ¿por qué va a ser normalmente? Viene y vive en el macrófago. Y entonces, de acuerdo a la inmunología, este sistema en el individuo, en el huésped susceptible, si tiene la capacidad de derrotar, de destruir a la leishmania, entonces eso se llama resistencia. Y si no tiene esa capacidad, eso se llama susceptibilidad. ¿Ok? Ese diminuto agente biológico, en este caso parasitario, va a atacar al hombre que es el huésped definitivo. El huésped intermediario sería un insecto, un invertebrado, que es la luxomía, que generalmente en el campo se la conoce como manta blanca. Ya, ese parásito es capaz de producir semejantes monstruosidades que ustedes ven, ¿no? Ahí ven una lesión a nivel de la cara, una lesión a nivel de la oreja, que se llama oreja de chiclero, ya les dije toda la historia. Toda lesión que esté localizada en la cara, o sea, en la extremidad cefálica, va a migrar por medio de metástasis de estos agentes biológicos a complicar, por ejemplo, a complicar y destruir los huesos propios de la nariz, el paladar blando y el paladar duro y el paladar blando, produciendo esas monstruosidades. Es una patología de larga data, porque los incas se han encontrado en las excavaciones las cerámicas que ya dan a conocer que existía la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos el agente biológico con sus dos formas evolutivas, una sin flagelo y una con flagelo. Acuérdense ustedes que en estos parásitos, Leishmania y Trypanosoma cruzi, estas hacen la función de Clark Kent y Superman y Clark Kent. O sea, ciclos progresivos y ciclos regresivos. El amastigote es la forma sin flagelo. Reconocemos ahí un núcleo, un blefaroplasto, esa rayita que está, blefaroplasto en forma de barra, y un segmento de flagelo intracelular que es el axonema. En cambio acá la forma flagelar tiene el flagelo, ustedes el flagelo en la parte anterior, el núcleo, el blefaroplasto bien anterior al núcleo del cual se desprende el flagelo, ¿ya? Acá tenemos el amastigote que ya está explicado, el promastigote que ya está explicado. El promastigote es la forma infectante de la leishmania, ¿no? Acá tenemos la clasificación. Acuérdense ustedes que se clasifica en biamnia y en leishmania, y cada uno de esos forma complejos. Por ejemplo, ahí tenemos el complejo leishmania-biamnia y el complejo leishmania-leishmania. De tal suerte que como la enfermedad que produce este agente biológico es conocida acá en América como leishmania
tegumentaria americana. Ese es el nombre, no leishmaniosis, sino Leishmania tegumentaria americana. De estos complejos es importante mencionar que producen Leishmania tegumentaria americana, del complejo Leishmania, la Leishmania amazonensis, la Leishmania mexicana, la Leishmania major. Sí está la mayor. Ya, acá, del complejo Leishmania viagnia, tenemos la Leishmania viagnia brasiliensis, la Leishmania viagnia guayanensis, ¿ya? Y pare de contar, ¿no? Entonces, esos son agentes etiológicos ya con una clasificación nueva basada en técnicas y tecnología de última generación. Y entonces, para que se acuerden ustedes que eso va a producir la Leishmania tegumentaria americana o leishmaniasis tegumentaria americana. Se abrevia LTA, ¿no? LTA. Ya, en la parte epidemiológica en la que está involucrado el continente americano, ahí ustedes ven que vamos a tener leishmaniasis en Colombia, en Ecuador, en Perú, pero sobre todo en Brasil. El mapa de Ecuador, donde en las zonas rojas existe leishmaniasis, pero hay unas zonas en las cuales son llamativas los casos que se presentan. Por ejemplo, la troncal en Cañar. Por ejemplo, en Manabí encontramos incluso, como yo les había dicho, en Puerto Viejo, ¿no? Y sobre todo la zona de cómo es del oriente. Ya, el ciclo evolutivo. Acuérdense ustedes que aquí está el huésped susceptible, que es el hombre, el definitivo, el intermediario, que es la leucemia o mata blanca, y hay reservorios. ¿Ok? De tal suerte que la fuente de infección son los reservorios, ¿no? El huésped intermediario es la leucemia o mata blanca, y entonces la leucemia o mata blanca toma los amastigotes de los reservorios. Y en su intestino grueso, intestino, en la cavidad intestinal, evoluciona los amastigotes mediante un ciclo progresivo a promastigotes. Entonces rellenan los promastigotes en el intestino del mosquito y entonces el mosquito vomita. Como él tiene que alimentarse de sangre, produce la picadura en el paciente. La picadura es dolorosa, así como que ustedes les salta una gota de aceite hirviendo, ¿ya? Entonces, como no se va a saciar con la sangre, él pica varias veces, ¿ya? Entonces, una vez que el agente biológico, o sea, el promastigote entra al hombre, mediante un ciclo regresivo va a transformarse en mastigote y se va a situar en el macrófago. Ahí viene el concepto de susceptibilidad y resistencia, ¿ok? Entonces ese sería el ciclo evolutivo, ¿no? De la Leishmania, en este caso SP o SPP. Es el agente etiológico de la leishmaniasis tegumentaria americana. Este es otro ciclo evolutivo con mayor explicación. La leucemia existe en abundancia, ¿no? En Ecuador 133 especies, en Ecuador 60 especies, en Colombia 133, en Brasil 192. Me interesa acá que reconozcan la leucemia, ¿no? Que se destaca por el abdomen lleno de sangre. A diferencia del flebótomus, flebótomus, leucemia. A diferencia del anopheles, que en cambio él tiene la parte terminal hacia arriba, ¿ya? Y el Aedes aegypti hacia abajo. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Ahí vive la leucemia, la manta blanca, ese es su hábitat. Ella vive en la selva, incursionan ahí en la selva, destruyen parte de la selva, y entonces la leucemia tiene que sobrevivir, la manta blanca sobrevive y va a los pueblos que están cercanos, ¿no? Y alguien va al pueblo cercano y está unos días y se va a su casa en el ambiente urbano. Perdón. Entonces tenemos ahí un ciclo de la leucemia que va a llevarse a cabo en la selva, o sea, el ciclo selvático. Cuando destruye talan los árboles, destruyen la selva, la leucemia se va a localizar en los pueblos cercanos
Y finalmente en el urbano, ¿no? En el primer caso habrán pacientes de sexo masculino, casi exclusivamente, pero en el ciclo rural habrán ya masculino, femenino de todas las edades y en el ciclo urbano de todas las edades. Ese es el hábitat de la luxomía, ¿no? La luxomía habita en estos troncos en la selva, en esos troncos de árboles, ahí se instala. Ahora, cosa importante, ¿no? Yo en el año 83, tuve oportunidad de ir a un congreso a pediatría en Cuenca. Al regreso, o sea, yo no sé manejar en la sierra, pero a la subida tuve un chofer, un amigo, ya a la bajada me colé en un transporte que venía a Guayaquil. Iba detrás de él, ¿no? Para no perderme. Y entonces en el camino, en el páramo, me encuentro con un indio, un indígena, de más o menos unos 40, 50 años. Y me hace parar, yo de puro fregado le paro, y me dice, oye, llévame a la troncal. Y entonces yo pensé, la troncal, ¿no? Aquí le puedo, ¿cómo es? Sacar información. Entonces el indio se sienta como copiloto, la maleta que era una de tela era, la puse yo, la acomodé bien y me vine conversando con el indígena. Por el año 83 que no estaba reportado esto. Entonces conversando yo digo, oye, ¿y para qué vas a la troncal? Dice, a trabajar en la zafra. Y yo digo, oye, ¿y ahí en la troncal hay manta blanca? Dice, sí, hay bastante manta blanca, dice. Fíjate tú, me enseñó parasitología del indígena. Y dice, nosotros sabemos, y cuando vemos la manta blanca, en ese entorno, en ese alrededor, están las guantas, las guatusas, los cuzumbos, los osos. Y entonces los matamos y nos comemos. Entonces, fíjese, ese indígena tenía conocimiento, la versión ya me la dio, pero yo la procesé, que estos animalitos son los reservorios. ¿Ya? Y la mosca vivía en la selva, en esos troncos, y se alimentaba con la sangre de los reservorios, ¿no? Y entonces aquí tenemos los reservorios, la ardilla, el oso hormiguero, el oso perezoso, el cuzumbo, la guanta, la guatusa, la rata de campo y el perro, ¿ya? Hay una lesión ahí de algún perro que esté inmunodeprimido, pero estos reservorios no tienen lesión, ¿no? Pero tienen el agente biológico, entonces mediante la picadura, la luxomía o manta blanca toma los amastigotes y los procesa a promastigotes, que son la forma infectante de la enfermedad. ¿Ya? Acá tenemos las manifestaciones clínicas, esto es nada más que académico, habrá un periodo, perdón, la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral es el calazar, que es una leishmaniasis generalizada que ataca los órganos. Pero la que nosotros tenemos, la leishmaniasis tegumentaria americana, es la mucocutánea, ¿ya? Mucocutánea. O sea, no solamente piel, sino mucocutánea. Eso es académico, habrá un periodo de incubación y entonces la picadura de la luxomía va a provocar esas lesiones que son frecuentes en extremidades y en la cara, ¿no? También puede ser en toras anterior, toras posterior, porque el campesino trabaja casi desnudo, ¿no? Solamente con el taparrabo, ya. Y las lesiones que produce mediante la picadura se caracterizan por la mácula, o sea, una mancha roja, eritematosa. Les hago acuerdo que las lesiones dermatológicas, las lesiones dermatológicas primarias son mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Ya, entonces aquí se produce la mácula, la picadura del insecto con un halo rojo, que es la mácula eritematosa. Ahí se hincha la mácula y hay la pápula, y la pápula se llena de la pústula. Luego se exulcera y entonces se produce la úlcera y la costra. En ocasiones está la úlcera, que ya vieron la clase pasada, con unas ulceritas que son satélites. ¿Ok? Ya, esto no. Ya, aquí está la úlcera típica, ¿no? Es una úlcera como ensacabocado, con
con bordes gruesos y el fondo sucio. Ahí está una localización típica. Pero no solamente tiene este aspecto, sino este aspecto como granulomatoso, como verrugoso, ¿ya? Ahí está la úlcera con lesiones satélites alrededor, ¿no? Y esas lesiones satélites, mediante circulación linfática, conectan a los ganglios. Se infartan los ganglios, hay adenopatía, hay adenomegalia, y todos esos ganglios se van a hacer úlceras a posteriori. La lesión de oreja de chiclero, que ya les conversé la historia, esa lesión es súper peligrosa porque generalmente va a comprometer otras zonas de la cara, ¿no? Ahí, por medio de la metástasis, van a localizarse en hueso propio de la nariz y en paladar duro y blando, y van a destruirlos, o sea que producen las monstruosidades. Hay una variedad que parece unos forúnculos, se llama variedad tuberculoide. Esa es la variedad que generalmente es la más frecuente. Aparte de la úlcera que ya vimos, esta es la variedad granulomatosa, que generalmente es en la nariz o en el mentón. Esta es una variedad, una lesión extensa que compromete toda la cara, pero ustedes ven que tienen una mancha roja de un lado y de otro lado, sino que un lado está con la lesión, pero hay una especie que nos hace recordar a una mariposa. Como esta lesión está acompañada de una apariencia de mariposa, eso hace recordar a una enfermedad inmunológica que se llama lupus eritematoso. Entonces, por eso es que esta variedad se conoce como variedad lúpica. Y esta es una variedad como una reacción alérgica que se produce en toda la cara, es la variedad lepromatosa. Ahí viene el diagnóstico. Ahí nos quedamos. Entonces, viene el paciente a consultar, le dice cómo está, tome asiento, desde cuándo está enfermo, y entonces inmediatamente le dice la lesión, ¿no? Que puede estar en la cara, en la oreja, en las extremidades, en el tórax, en el tórax anterior o tórax posterior. Generalmente, esta lesión ya viene tratada. Y la gente que no tiene criterio, o sea, la gente que no sabe de esto, le manda pues antibióticos, le manda crema, le manda líquido para que se lave en un jabón especial y todo eso, y no le hace nada. Generalmente este paciente ya tiene mucho tiempo, semanas o meses, con ese tipo de lesión, que le han hecho tratamiento, pero no le hacen nada. Ya, entonces ustedes tienen el paciente y entonces van a dar su diagnóstico. Con la parte clínica en la cual ustedes van a ver la lesión, ya tienen que pensar en la hemaniasis y le preguntan de dónde viene, o sea, hacen el diagnóstico epidemiológico. Entonces el paciente generalmente viene de una zona endémica, que puede ser cualquier población de Puerto Viejo, cualquier población de Manabí, incluyendo Puerto Viejo, La Troncal, la Boca de los Sapos, El Triunfo, Valencia, Quevedo, la zona, periférica de Quevedo, Santo Domingo de los Colorados, como es acá Manglar Alto, la zona de Loro, ¿ya? Entonces ahí ya tiene usted que existen localizadas la coligación de algunos casos, ¿ya? Entonces, una vez que han hecho el diagnóstico clínico, o sea, viendo la lesión, el diagnóstico epidemiológico, lo que ustedes tienen que dar es una orden para que corroboren con un examen de ayuda diagnóstica para que el laboratorista o anatomopatólogo certifique que existe leishmania en esa lesión. Nada más. Porque ustedes no pueden hacer el tratamiento. Ese tratamiento es especializado. Lo que tienen que estar preparados para hacer el diagnóstico. Ya. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Enviar el diagnóstico parasitológico, en la cual pueden hacer un raspado, pueden hacer un cultivo y pueden hacer ¿cómo es la biopsia? El diagnóstico histopatológico, ¿ya? Ahora acá para saber el pronóstico del paciente, porque ya han hecho el raspado y han hecho el estudio anatomopatológico, le ordenan la IDRM, la intradermorreacción de Montenegro, que ya hablé, la intradermorreacción de Montenegro. Entonces, con eso, ya tienen el criterio que es una leishmaniasis y pueden hacer el pronóstico, que ya les voy a decir, ¿no? ¿Ok? Esa es la secuencia de la parte de diagnóstico, que es lo que tiene que hacer el médico de atención primaria y salud. El médico de atención primaria y salud no puede hacer tratamiento, lo tiene que remitir a un especialista.
Entonces, fíjense, este es el asunto que ustedes tienen que tomar en cuenta como criterio como médico de atención primaria de salud. Ahí la vez pasada me preguntaron del infantum, entonces, ¿qué vamos nosotros a dar de especialidades ya de cómo es de perro, de gato? Pues eso nosotros somos medicina humana. Y entonces, aunque no sepan ustedes, están bien enterados del ciclo evolutivo, están enterados de la manta blanca, de la luxomía y hacen el diagnóstico. Primero clínico, viendo la lesión, epidemiológico, de dónde viene el paciente, y ordenan el examen de ayuda de diagnóstico, que es el parasitológico, ¿no? El raspado de la lesión, la biopsia de la lesión, es el estudio anatomopatológico y la intradermorreacción de Montenegro. Ahí está. Con la intradermorreacción de Montenegro, resultados de la intradermorreacción de Montenegro, con resultados de la biopsia, ya nosotros podemos hacer un pronóstico si el paciente va a curar o no va a curar, o va a tener problemas. Entonces había mencionado que en el examen parasitológico ustedes van a hacer un raspado de la lesión. A ver, léeme Porras. Raspado de piel. Cuando se presentan úlceras Eleva la voz, que sospechosas estás de media hablando nasalmente. Eleva la voz más clara, tono, timbre, intensidad. Raspado de piel. Cuando se presentan úlceras sospechosas de infecciones por protozoarios, como leishmaniasis, se toma la muestra directamente de la lesión raspándola fuertemente con un bisturí. Luego el material se extiende en un portaobjetos para su fijación, tinción y observación. Ya, entonces ahí esa tinción, ya saben ustedes qué tinción, la de Giemsa o la de, ¿cómo es la otra cuál es? Wright o Giemsa. De Wright, doctor. Entonces ya ahí ponemos la plaquita ya procesada en el microscopio y le ponemos una gota de aceite de cedro y observamos a ver si están los agentes biológicos. A ver, aquí está la toma ¿saben qué? Este grupo es el que más sale y entra. Yo la vez pasada tuve 15 veces tuve que darle el paso a la gente. Pero en cambio en el grupo 6 no sale. Hay uno de vez en cuando. Pero este es el grupo el que más sale y entra, hermano. Y entonces, aparte de que yo me concentro para darle clase, tengo que estar, al estudiante nuevamente ubicando. Entonces vengo y me falta concentración. Ya. Acá tenemos... Se trabó. Ya, entonces el diagnóstico parasitológico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá está, ¿ves? El raspado de la piel. Este es el procedimiento del raspado de la piel, ¿no? Tomamos del borde de la lesión. No van a tomar del centro porque esa zona está infectada. Es un fondo sucio. Toman del borde interno, perdón, de la parte interna del borde externo. Ahí toman el examen parasitológico directo, o sea, el raspado del borde de la lesión, ¿ya? Y entonces esto es lo que se va a ver ya con la adquisición de Roy y Giemsa. Ven ustedes ahí los macrófagos y ven los amastigotes de Leishmania SP o SPP. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces el laboratorista, el anatomopatólogo, o el patólogo clínico hace el diagnóstico y dice presencia de Leishmania SP o SPP. A ver, Mora, léeme eso. Mora. Listo. Biopsia cutánea. Se hace tras 3 exámenes directos con resultados negativos, pero con sospecha de leishmaniasis. A partir de la biopsia se pueden realizar pruebas bioquímicas. Ya. Entonces nosotros podemos hacer una biopsia, como ya saben las biopsias, la excisional, incisional y punción que no se utiliza en parasitología, hacen una biopsia incisional. No pueden sacar ¿cómo es? La úlcera, sino que parte de la piel enferma y parte de la piel normal, ¿ya? Hacen una biopsia cutánea. A ver, Ramírez, léeme nuevamente. La biopsia cutánea. Se hace 3 exámenes directos con resultados negativos, pero con sospecha de leishmania. A partir de la biopsia se pueden realizar pruebas bioquímicas. Lee lo que dice ahí. Tú inventas. Lee nuevamente.
Lea, pues, lea. Biopsias cutáneas. Se hacen tras 3 exámenes directos con resultados negativos, pero con sospecha de leishmanias. A partir de la biopsia, se puede realizar pruebas bioquímicas. O sea que piden el raspado y si sale negativo, pero tienen sospecha de leishmania, piden ustedes acá la biopsia cutánea, que tiene que ser una biopsia incisional, porque excisional no pueden hacer porque no pueden sacar todo el tumor. Dejan un hueco ahí. ¿Ya? Ok, hacen la biopsia cutánea, luego de hacer cómo es la toma de raspado, del raspado de la lesión. Acá está el resultado si sale positivo, pero si sale negativo tienen que insistir en hacer la biopsia, que es una biopsia incisional. Ya, en la biopsia incisional se ve la calidad de reacción, la reacción de inmunología celular. O sea que como es una patología reciente va a haber polimorfos nucleares, que yo ya les enseñé eso, polimorfos nucleares y eosinófilos. Se analiza la calidad del granuloma, ¿no? Y la cantidad de formas evolutivas presentes en la biopsia, ¿ya? Ahí está la prueba de IDRM que se realiza, que es una prueba de intradermoreacción de Montenegro. A ver, lee Pineda, lea. Prueba de No. Uy, esa voz, Jesucristo. Ulcuango lee. Ulcuango. Prueba de IDRM. O sea, esa prueba de Inmunoreacción. Tienen que saber ustedes la sigla, porque yo le puedo poner la reacción de, ¿cómo es? De intradérmica de Montenegro se abrevia IDRM, o si no lo contrario. Tienen que aprenderse eso, porque eso es lo que tiene que saber el médico de atención primera de salud, porque pide, pues, ¿no? A ver, léete Ulcuango. Prueba de intradermoreacción. Se realiza a las 48 o 72 horas. Nuevamente, prueba de IDRM, ya, dale. Prueba de IDRM. Intradermoreacción. Se realiza a las 48 o 72 horas después de haber sido aplicada la leishmania. La comprobación. Lea bien, joven, lea bien, pues. Leishmanina. Vuelva a leer. Leishmanina, perdón. Vuelva a leer. Prueba de IDRM, intradermoreacción. Se realiza a las 48 o 72 horas después de haber sido aplicada la leishmanina. La comprobación de la reacción no es visual, sino táctil. Interpretación de resultados. IDRM negativo, diámetro menor a 4 milímetros. IDRM positivo, diámetro mayor o igual a 5 milímetros. Ya, entonces, mire, hay una corrección que quiero hacer, que la gente no es discriminación ni estigmatización. La gente que viene de la sierra, la R la pronuncia R. O sea, pues dice, ahí dice, por ejemplo, ahí dice intra, a ver cómo era. Ahí, por ejemplo, dice IDRM, y él dice IDRM. R es, la R es la letra, no R. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, arroz, dice. ¿Ya? Carruaje. ¿Ya? Entonces, esa parte falla. ¿Ya? Entonces, yo vengo, escucho a un estudiante y digo, este es de la sierra. ¿Ya? Así de fácil. Dice, arrastró, dice, arrastró. Correa. Arosemena, arosemena también dicen la RR, arrosemena, dice. Entonces rápido uno saca que es de la sierra. Es lo mismo que acá la gente que viene del litoral, viene del campo, en cambio esa se come las letras S. Por ejemplo, dice, me costó $40, dice, pero en cambio ya él dice, me costó $40. Entonces rápido, al hablar ya se sabe de dónde viene. ¿Ya? Entonces eso traten ustedes como estudiantes que están en tercer nivel de educación de corregirse. Dice, $4 me costó, dice. Eso no es, sino que tiene que poner el plural. No maneja bien ni plural ni singular. Ya, y el de la sierra se come la R, la dice R, y a veces la R, la S dice R. ¿Ya? Ok, esa es una salvedad. Entonces, el médico general tiene que hacer viene el paciente,
valora clínicamente, hace el diagnóstico epidemiológico y pide las pruebas de ayuda diagnóstica. ¿Qué pide? Raspado de la lesión. El raspado de la lesión. ¿Ya? El raspado de la lesión. ¿Ya? El raspado de la lesión. La toma de la parte interna del borde externo. ¿Ya? Ahí es lo que se ve en el raspado de la lesión. Le reporta abundantes formas de amatigote, escasa forma de amatigote. Si sale negativo eso, o también el mismo proceso de investigación, se pide la biopsia, pero una biopsia incisional. En la biopsia incisional se estudia la calidad de la reacción inmunocelular, que es la calidad del granuloma, y la cantidad de elementos de amatigotes que tenga la muestra, ¿no? Y se pide la IDRM. IDRM. Si yo digo IDRM, no. IDRM. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa prueba de IDRM, que es la intradermoreacción de Montenegro, esa permite valorar con los otros parámetros si el paciente se va a curar o si el paciente va a tener dificultad en curar. Si el paciente tiene facilidad, o sea, se puede curar, eso se llama polo positivo de la enfermedad. El polo positivo de la enfermedad está compuesto porque en el raspado de la lesión va a haber pocos elementos de amatigotes y en la biopsia va a haber una presentación de un buen granuloma. ¿Ya? Y la reacción, intradermoreacción de Montenegro, va a ser positiva. Pero en cambio el paciente ese es polo positivo. El polo negativo, tenemos un enfermo que va a tener problema en curar o no se va a curar. Entonces, al hacer el diagnóstico clínico, epidemiológico, entonces hacemos la prueba de ayuda diagnóstica, hacemos el raspado directo de la lesión, del borde interno de la parte interna del borde externo de la lesión. Entonces habrá una cantidad terrible de amatigotes, ¿ya? Y aparte de eso, en la biopsia habrá una presentación de un pobre granuloma. O sea, no hay defensa celular, ¿ya? Y hacemos la intradermoreacción de Montenegro y va a salir negativa. Entonces, eso sería el polo negativo de la enfermedad, de tal suerte que ese paciente o no va a curarse o va a tener dificultad en curarse, ¿ya? Ahí tenemos la prueba, la intradermoreacción de Montenegro. Acá está, acuérdense que yo ya les di eso, es una prueba táctil. Las pruebas eran visuales, de lectura temprano tardía, pero este es visual y táctil, ¿ya? Ahí tenemos el antígeno que es la leishmanina, se inyecta y entonces se espera el resultado para valorar si está positivo o negativo. A ver, lee Ulcuango la interpretación. Interpretación de resultados. IDRM negativo. Diámetro menor a 4 milímetros. IDRM positivo. Diámetro mayor o igual a 5 milímetros. Ya, entonces, si sale negativo o positivo, entonces corroboramos con el raspado de la lesión qué cantidad de elementos hay y la calidad del granuloma de la biopsia incisional, o sea, de la biopsia que toma tejido normal y tejido enfermo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Eso es todo. Ahora, cultivo, eso cultivo no se pide, sino que yo lo puse ahí desde el punto de vista académico, ¿no? Los cultivos. Eso no se pide, sino que ese es el diagnóstico que le acabo de dar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, vamos a repasar las medidas de control, ¿no? Por ejemplo, existe la vigilancia y la medida de control, ¿no? Por ejemplo, en casos humanos, es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento de los casos humanos. Entonces ahí viene el papel de ustedes como médicos de atención primaria de salud. O sea, detectan los casos humanos, hacen un buen diagnóstico clínico y epidemiológico y el diagnóstico parasitológico con el raspado de la lesión, ordenan la biopsia y ordenan la intradermoreacción de Montenegro. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? En cambio, a los mosquitos, a la leucemia, entonces, ahí tenemos que, como
como líderes de la comunidad, hacer campañas para, si es que les toca un pueblo de estos que está con leishmaniasis, reducción de la población del vector. ¿Ya? Ahí esa palabra población me gusta porque es una variante de población. Si usted dice población, entonces la gente se lo queda bien y dice, ¿y este de dónde sacó la palabra? Población es una palabra de italiano que dice po, o sea, pueblo, ¿no? Populación significa población. Entonces ustedes elegantemente en algún conversatorio, una exposición dice reducción de la población del vector, ¿ya? Hacen la gestión ambiental y el control químico si hay indicación, ¿no? Y actividad de educación en salud. Eso hace el médico de atención primaria de salud en el ámbito rural, educa al paciente en lo que se refiere a la educación de salud, ¿ya? ¿Ok? Ese sería el esquema. Fíjense ustedes que ahí no están diciendo tanto tiene que dar de droga, ni miren los perros que están ahí, ni miren las ratas, ni miren las guatusas, las guantas, no, sino que este es el concepto que tienen que saber. Hacer el diagnóstico precoz de la leishmaniasis basado en la clínica y en epidemiológico y ordenar los exámenes que corresponden a esa sospecha clínica. ¿Ya? Y la reducción de la población del vector, hacen una gestión ambiental, pueden echar insecticidas y la actividad de educación en la salud. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Me dice. ¿Qué fue? Oh, Dios mío. Haz el favor de hacer preguntas. Ya, fíjense, ese es el problema, que aquí yo doy una preciosa clase y nadie pregunta. O sea, siguen con el asunto de que el estudiante es un objeto pasivo de aprendizaje. Ustedes son pasivos de aprendizaje. No me preguntan nada. Fíjese usted. ¿Ah? Hagan el favor de preguntar. Si no les pongo 0 a todos, ¿ah? O sea, si no hay preguntas así, yo les puedo poner una calificación que no han participado, porque esta es participación y ustedes no preguntan. Hagan el favor de hacer la pregunta. Nada, es un problema. No hay pregunta, entonces les coloco aquí esta actividad de hoy, les pongo el 0, ¿ok? No hay pregunta, pues, ni siquiera una pregunta. Doctor, ya una pregunta. A ver, eleve la voz. Una pregunta. Entonces hablamos que el vector vendrá a ser un mosquito, ¿no? El vector entonces, pues, acabo de decir eso en clase, el ciclo evolutivo, ese es el vector transmisor y huésped intermediario de la leishmaniasis tegumentaria americana. Ya, ¿qué pasa? Sí, entonces habría que cuidar prácticamente a nuestras mascotas, porque también nos podrían transmitir a nuestras mascotas. ¿Qué pasa con la mascota? Porque podrían ser también agentes de transmisión directos de animales a eso es a nivel, pero mire, criatura, yo le estoy explicando que los principales casos ocurren en el ámbito rural. Pues, o sea, pobres perros que están en la casa, estos que están domésticos, que nunca han salido, parió la perra y los perros los crían en la casa, eso van a ser contaminantes para Alemania. Está equivocado, joven. O sea, no me comprende. Bueno, en el caso que sea un sector rural. No me explico con la clase que yo acabo de dar, una clase pero bellísima. A ver, ¿qué me dice? Dígame. No, lo explicaba más bien por ser, por ejemplo, en un ambiente rural, en el campo. Quisiera que me explicara más o menos cómo serían los tipos de prevención. Pero por favor, les estoy hablando que en el ámbito rural están la fuente de infección que son los reservorios. La guanta, la guatusa, la ardilla, el perro, el oso hormiguero, el oso perezoso, ¿cómo es el cuzumbo? Esos son esos animales están cerca de los troncos de los árboles en la selva, donde vive la manta blanca. La manta blanca tiene que sobrevivir, coge y se alimenta de la sangre de esos animales y toma los amatigotes y sigue el ciclo evolutivo. Va un cura, un militar, irrumpe en la selva, le hace la picadura y lo contamina. Sí. Ahora, lo importante es aprender de que no se puede talar los árboles.
una tal indiscriminada, porque la luxomía, como es la mata blanca, viene y vuela y va a otras poblaciones aledañas para tratar de sobrevivir, entonces contamina a esa población. Ya le expliqué yo que en Huigra, ahora por ejemplo, si no saben quién es dónde está Huigra, y yo estoy por gusto, pues, como que hablo de Japón, de cómo es de Tokio, de Moscú, de Barcelona, ¿ya? Entonces ahí está, mire, la falla de la educación primaria y de educación secundaria. No tienen cultura general. Huigra es una población que estaba en la vía férrea que iba a Riobamba, que es cercana a las estribaciones andinas. Entonces ahí había selva. Talaron indiscriminadamente la selva ahí de la vegetación de Huigra, y las luxomías emigraron a una población que está cercana, que es Alausí, que es un cantón serrano, chimboracense. Y entonces empezaron a ver leishmaniasis en Alausí. ¿Ya? Esa es la importancia. ¿Ya? Ok. A ver, otra pregunta. Doctor, una pregunta. Dime. En el caso de aplicarse lo que es la leishmanina, ¿en cuánto tiempo sería el intervalo de aparición en este caso? Pero eso ya lo di, joven. Lo que pasa es que no estudian, pues, joven. ¿Yo qué puedo hacer, hermano, si no estudian? No estudian eso. Eso yo lo di cuando yo di la intradermorreacción, hablé. Perdone, joven. Eso yo lo di cuando yo hablé de los exámenes ¿cómo es? De ayuda diagnóstica del diagnóstico parasitológico indirecto. Ahí yo le dije que hay una intradermorreacción que es visual. Si es en 24 horas, lectura rápida. Si es 48, 72 horas, lectura tardía. Y que hay una reacción, la intradermorreacción de Montenegro, que es una reacción visual y táctil. ¿Ya? Ya. Ahora, Ulcuago, léete nuevamente la interpretación. Es que lo que pasa es que no estudia. ¿Yo qué puedo hacer? Interpretación de resultados. IDRM negativo. Diámetro menor o igual a 4 milímetros. IDRM positivo. Diámetro mayor o igual a 5 milímetros. Ya, léete la primera parte. Prueba de IDRM. Prueba de IDRM. Intradermorreacción. Se realiza a las 48-72 horas después de haber sido aplicada la leishmanina. Ya. La comprobación de la reacción no es visual, sino táctil. Ya, ahí está, joven. Pues mire, esto lo dije yo cuando traté de diagnóstico parasitológico indirecto. Y aquí en esta transparencia la vuelvo a repetir, vuelvo a releer Ulcuango, pobre, ya hasta ya no habla como paisano. Y ahí ahora sí te felicito. Acuérdate, Ulcuango, es IDRM, no DDR. ¿Ya? ¿Sí la cogiste, Ulcuango? Sí, doctor. Ya, entonces eso te digo ese dato porque yo te corrijo, pero en cambio otro profesor, otro docente viene ya te puede bajar la exposición. Ahí está, mire. Lo que pasa es que tienen que tener ustedes el conocimiento, el repaso. Ya dieron el examen, pero tienen que repasar ese concepto que yo lo di anteriormente y lo vuelvo a repetir. Yo sé que no me atiende a la clase, pues, joven. La IDRM dice es una intradermorreacción que se realiza a las 48-72 horas de haber sido inoculado el antígeno que es la leishmanina. Ya, la comprobación de la reacción no es visual sino táctil. Ya, a estas 48-72 horas quiere decir que es una lectura tardía. Ya, eso es todo, joven. Entonces eso no es pregunta, sino que eso es falta de atención. No me atiende a la clase. Sí. A ver, ¿alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Mire, yo comprendo espérate, que el nivel de atención, atiéndeme, el nivel de atención de un estudiante colegial es 40-45 minutos. Pero esta clase es tan hilvanada, tan bien presentada, que esto, la gente, por ejemplo, yo en presencial y no sé, siga doctor, me dice a mí. Porque yo explico, pero exactamente. Pero si hay un estudiante que está masticando chicle, que está viendo abajo, que está viendo el perro,
que se rasca los pies, que por ahí al disimulo se come algo. Entonces, ¿qué me va a poder atender, joven? ¿Ya? Con este tipo de estudiantes uno está lidiando en el asunto online. Y otros que cogen y se van. ¿Ya? Cogen y se van. A ver qué me decía niña. Quería saber cómo podría afectar a las mujeres embarazadas o cómo puede ser, o si puede ser Por ejemplo, esa transmitido. es otra pregunta que ya está explicada. El asunto es que no repasan las clases que yo le da. Mire, yo le presenté una bonita transparencia donde había una mujer estante y decía transmisión congénita. Entonces no sabe, pues, criatura. ¿Yo qué puedo ponerle a usted, irme a su casa y hacerle leer, releer, releer? No estudia. Los parásitos que se transmiten por vías congénitas, ahí salió una bonita diapositiva. Lo que pasa es que no estudia. Es el Toxoplasma gondii, el Trypanosoma cruzi, el género Plasmodium, que es agente del paludismo, la uncinaria, y en los perritos, porque están en la casa, es el Toxocara. Eso yo ya lo expliqué, criatura. Entonces una alemaniasis, ¿cómo va? La Alemania viene, se lanza la sangre, viene y recorre y va al cerebro. ¿Qué sé yo? ¿Qué se le supone? Sí, pues eso yo ya le expliqué. Y entonces, como está explicado, es una parasitosis que no se transmite por vía placentaria. ¿Cómo va a afectar? Sí. Sí, pues tiene que atender. A ver, alguna otra pregunta, pero que sea buena pregunta. Yo tengo una duda, doctor. Dígame. Estuve viendo que este parásito tiene el mecanismo de evasión, que es el llamado secuestramiento anatómico, que es que sobrevive y se reproduce en el interior de la célula del hospedero, y ahí esto como que evita la respuesta humoral. Ahora, la duda que tengo es si este parásito sería tan fuerte, o sea, como el caso de una gripe, no sé, que por ejemplo, que uno se enferma y no necesita tomar nada y prácticamente como que la enfermedad se va solo con la respuesta de la persona, o ese sí hay que darle un tratamiento obligado. ¿No? Anoceto. Ya, entonces esa es una buena pregunta, una pregunta inteligente. El estudiante viene, razona y pregunta. ¿Ya? Entonces, mire, la leucemia viene, hace la picadura y deposita los promastigotes al hombro. Entonces, el promastigote, porque sabe que este parásito tiene un ciclo progresivo y regresivo. De lo que está como promastigote entra al cuerpo, entonces hace un ciclo regresivo y va a mastigote. El mastigote se mete al macrófago, ¿no? Y va a impedir la formación de lisosomas, de fagolisosomas. Ahí es la clave. Entonces viene la inmunología celular especialmente, viene y el individuo si no está inmunocomprometido, es uno que tenga la inmunología indemne, el mismo organismo es capaz de destruir a ese agente biológico en el macrófago. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de resistencia. O sea, toditos esos amastigotes se mueren. Pero si es un tipo que tenga inmunodeficiencia, por ejemplo, un paciente con VIH, un paciente con cáncer, un paciente con linfoma, leucemia, toma corticosteroides, toma inmunosupresores, está con lupus, entonces tiene la inmunología baja, ¿ya? O si no, puede ser un lactante menor, lactante mayor o un adulto mayor, ¿ya? Entonces allí ese está inmunocomprometido y no puede controlar al agente biológico que se reproduce, explota el macrófago y va a donde otro macrófago haciendo previamente la vida extracelular. ¿Ya? Entonces es cuestión de inmunología. A ver, Anoceto, ahí te pongo el 10. Es una pregunta inteligente, pues, niños. Si vienen y preguntan, pero... O sea, me dicen que no hay pregunta tonta, pero Dios santo lindo, ahí te pongo el 10, Anoceto. ¿Ya? Doctor, pregunta, los pacientes, bueno, estos pacientes inmunocompetentes que o sea, están ante la leishmaniasis cutánea, ¿no? Ya que pueden desarrollar lesiones múltiples como los nódulos, las pápulas o las placas. Todo esto mencionado se puede confundir con la lepra o los santomas.
Mire, el problema está de que yo creo que ningún profesor ni de medicina tropical le ha presentado una secuencia de lesiones. Desde la úlcera común y corriente, la úlcera con satélites, cómo es la difusión de los ganglios, la lesión en oreja de chiclero, la lesión que toma cómo es que destruyen los huesos propios y el paladar blando y el paladar duro, la variedad, cómo es tuberculoide, la variedad granulomatosa, la variedad lúpica. Entonces con eso hace el diferencial, pues, niño. Pero para eso tiene que ver paciente. Ese es el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo va usted cómo es a saber que o es lepra o es leishmaniasis si no ha visto un leproso o no hace un buen diagnóstico clínico y epidemiológico? O sea, vean, niña, viene el paciente y le consulta por la lesión. Ya, le enseña la lesión. Entonces, esa lesión viene ya, ¿cómo es recetada? Porque le han dado líquido, le han puesto líquido, le han puesto ácido, le han puesto crema, le han puesto antifungicidas, antibacterianos, corticoides. Entonces usted tiene que detectar y tener el criterio de esa lesión sospechosa. Viene. ¿De dónde viene usted? Ahí viene el diagnóstico. Entonces viene la sospecha que es una leishmaniasis y ordena los exámenes. El laboratorista corrobora su diagnóstico presuntivo o descarta el diagnóstico presuntivo. Pero cada enfermedad tiene su cuadro, pues. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, ok. A ver, ¿cuántos faltan? Déjame ver cuántos faltan. Porque hasta las 2:30, ¿no? Ah, no, sí hay. Doctor, yo le podría hacer una pregunta, disculpe. A ver, dime. Referente a la Hábleme más fuerte, hable más fuerte. Referente a la leishmaniasis cutánea, veíamos los síntomas, ¿no? La úlcera, la erosión que puede provocar en la boca, en la lengua, en los labios, etcétera, en la nariz. Pero yo tenía la pregunta, porque también me he puesto a investigar, de que cuando llega a haber una dificultad respiratoria, ¿quiere decir que el paciente está empeorando demasiado o es algo normal cuando afecta a la leishmania en la parte cutánea? O sea, si es algo normal, O que haya sea, una dificultad que tenga respiratoria. insuficiencia respiratoria. Claro, porque yo veía que también uno de los síntomas es que tienen dificultad respiratoria, ya que afecta en la mucosa y demás. Pero mire, joven, si usted tiene ese organismo que yo le estoy diciendo, que todas las lesiones que estén en la cabeza, en extremidad cefálica, hacen metástasis por vía sanguínea y linfática a otros sitios. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, viene y es un periodo, ¿cómo es una evolución crónica de la destrucción de los huesos propios de la nariz, ¿ya? Y del paladar duro y el paladar blando. Entonces ahí tenemos esas lesiones, pero nunca por nunca van a presentar insuficiencia respiratoria, pues, joven, sino que ahí tienen esa lesión que no los deja cumplir su función, pues. O sea, ¿usted cómo va a decir, a ver, dice, por favor, aquí hay una insuficiencia respiratoria por la leishmaniasis? Eso no va a ocurrir, porque esta es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda. Las enfermedades son agudas y crónicas. Entonces, en una enfermedad, por ejemplo, en un cuadro respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria aguda, puede ser, por ejemplo, porque era un paciente con presión con hipertenso y le metió una venoclisis a goteo rápido. O puede ser, por ejemplo, una bronconeumonía, o puede ser un COVID. Eso es una patología respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria aguda. Le meten una puñalada, hay un hemotórax, y entonces eso le provoca la respiración, como insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Vienen y al meterle un catéter subclavio para alimentación parenteral, vienen, le pinchan el pulmón, entonces hay un hidrotórax. ¿Ya? Entonces eso es lo que produce. Pero no es que viene la leishmaniasis y ataca allí, enseguida insuficiencia respiratoria, no es así, joven. Tiene que atenderme la clase, la secuencia que yo estoy dando. Ya, ok. A ver, ahora sí, dame pues. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Ya, yo le escucho, pero voy a cambiar porque me hacen unas preguntas, pero como que vinieran de planeta de Saturno, Plutonio, Marte, no atienden a la clase, no repasan. A ver, dime, no, yo te escucho. A ver,
Ya, mi pregunta es la siguiente. Usted nos habló de los reservorios, la guanta, la guatusa, y nos indicó que en lugares selváticos o del campo encontramos la manta blanca. Mi pregunta es la siguiente. Al ser este reservorio en los lugares de la selva, muchos de estos nativos consumen estas guantas y guatusas. Puede haber una infección por el consumo, al igual que en la cisticercosis por el consumo de Pero pellets. mira, niña, tienes que atenderme al ciclo evolutivo. Yo he dado en los ciclos evolutivos, ¿cómo es? En la cadena de transmisión parasitaria, ahí funciona el modo de transmisión. ¿Ya? Entonces, el modo de transmisión de esta enfermedad es la picadura del insecto, que es la manta blanca o ¿cómo es la luxomía? ¿Ya? Entonces, yo en el ciclo evolutivo que acabo de dar, hubiese dicho, ¿se transmite por picadura de la luxomía o comiéndole el reservorio? Sí, es otra pregunta que está basada en la falta de atención de la clase. En la falta de atención a la clase. Porque el ciclo evolutivo es el huésped definitivo, es el hombre. Y el huésped intermediario es la luxomía, la mata blanca. Ya. Entonces, ahí se va a realizar el ciclo evolutivo y la fuente de infección. Ahora, si no sabe qué es fuente de infección, si no sabe qué es reservorio, yo estoy hablando pues, para unos jornaleros de ahí del puerto marítimo. Sí. Por eso es que yo les he dado la parte general, bien puesto todos los conceptos. Si no me retienen, entonces yo estoy hablando dándole conferencia a los paisanitos recién llegados ¿cómo es? De Licto. Sí. Ellos no me entienden nada, sino que dicen sí, patrón, nada más. Y usted tiene que llevar, o sea, en un ciclo evolutivo, en una cadena de transmisión parasitológica, ahí está la fuente de infección. Hay una vía de salida, un modo de transmisión y la entrada al huésped susceptible. Y existen los modos de transmisión. Entonces, los modos de transmisión de esta parasitosis es la picadura del insecto, que es la manta blanca o luxomía. Ya. Ahí, por ejemplo, la chica anterior me dijo que es congénita. ¿Cómo va a ser congénita? Usted me dice comiendo eso. No es así, pues, criatura. Porque mire, es una cosa inteligente que tiene que tener usted. Haga funcionar su capacidad intelectual. Porque el reservorio tiene la mastigote. Y entonces usted va a comer a mastigote y le va a dar la enfermedad. Tiene que, el que penetra es el promastigote, y el promastigote penetra mediante ¿cómo es? La picadura del insecto. Usted vaya y repase lo que es la cadena de transmisión parasitológica y lea toditos los modos de transmisión, que yo ya los he dado y explicado hasta la saciedad. El problema está en que si usted colecciona sus apuntes, no los lee, entonces yo tengo problemas acá que no entiendo. ¿Sí? O se supone. Sí, se supone. Esto es por picadura de insectos, es el modo de transmisión. Pero usted me pregunta por qué si se come la guata, la guatus. No, es distinto el chancho y la carne de buey. Ese, en cambio, el modo de transmisión es la carne que está mal cocida. Entonces ahí uno adquiere la parasitosis, en este caso la teniasis. ¿Ya? ¿Ok? Así es la cosa. Doctor, una última pregunta, por favor, Varela. Vea, niña, que sea pregunta, porque realmente yo tengo una paciencia terrible, pero estas preguntas me exasperan, porque son preguntas de gente que parece que no estuvieran en medicina, sino que recién están queriendo estudiar, están en 5º año, 6º año de colegio. ¿No? A ver, dígame. Ojalá que se Ya sí. Una persona que esté inmunológicamente deprimido, ¿verdad? Y que haya ya tenido esta infección, puede que se le vuelva a reactivar el foco de infección después de que ya haya terminado el tratamiento y se haya curado como tal. Pues, mire, niña, por eso es que usted tiene el polo negativo y el polo positivo de la enfermedad. O sea, viene el paciente con la lesión, le diagnostica la leishmaniasis clínicamente y le manda a hacer los exámenes complementarios. Y entonces en los exámenes complementarios usted pide el raspado, la biopsia y la intradermoreacción de Montenegro. Ese paciente va a tener curación cuando la intradermoreacción de Montenegro es positiva
usted en la búsqueda del raspado salen pocos elementos amastigotes y en la biopsia sale un buen granulón. Ahí está el pronóstico. Bueno, pero Ya, si tiene un listo. paciente inmunocomprometido, qué sé yo, con VIH y toda esa vaina, entonces usted hace la prueba de intradermal de botón negro, sale negativo, o sea, está sin reacción celular. Le hace el raspado, hay cantidades de amatigotes. Y le hace la biopsia, hay un pobre granulón. Entonces ahí está. Entonces ese paciente tiene mal pronóstico. ¿Ya? Ya, doctor, listo, A gracias. ver, vamos. Entonces ya estudiamos el asunto de la leishmaniosis. Ahora, este asunto no es como en las primeras clases que eran facilitas. No es que sea difícil, sino que lo que pasa es que tienen que estar leyendo. Por eso es que me hacen esta pregunta. O sea, no saben que es una cadena de transmisión, no saben que hay una fuente de infección, no saben que hay un modo de transmisión. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si no saben. No saben que es un vector, no saben que es un reservorio, no saben que el vector también es transmisor. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, esto que facilito. Ahora vamos a ver en bioquímica y en fisiología cómo será el estrés para ustedes, porque no estudian. No estudian. ¿Sí? ¿Yo qué puedo hacer? Ya. Yo les doy unas preciosas clases comprensibles, pero no me captan porque no estudian. ¿Sí? Así de simple. Ya. Entonces vamos a otro flagelado de sangre y tejido que es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi. Es esa gente de la tripanosomiasis americana o de enfermedad de Chagas. ¿Ya? El Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Entonces, este Trypanosoma cruzi tiene un ciclo evolutivo indirecto, en donde el huésped definitivo es el hombre y el huésped intermediario es ese chinchorro que van ahí, que ya lo referí en el seno diagnóstico. Ese es el chinchorro de Chagas, llamado también, o mejor dicho, el nombre correcto es triatoma dimidiata. Ese triatoma dimidiata es el huésped intermediario, que mediante la picadura al huésped susceptible va a transmitir el agente biológico mediante el rascado, porque este insecto toma sangre y defeca. Y entonces en las deyecciones, en la materia fecal de este insecto, de este teratoma inmediato, el chinchorro de Chagas, están las formas evolutivas infectantes, que son los tripomastigotes metacíclicos. El paciente viene, la picadura no es dolorosa, pero pruriginosa, se rasca y se contamina. Ya. Ese es otro tipo de enfermedad. No es como en la leishmaniasis tegumentaria americana. Entonces, este es el Trypanosoma cruzi, agente de la tripanosomiasis americana, porque hay una tripanosomiasis africana. Tripanosomiasis americana, llamada también enfermedad de Chagas. ¿Ya? Ahora, este parásito, el Trypanosoma cruzi, también tiene la misma característica de la leishmania, que tiene un ciclo progresivo y un ciclo regresivo con sus formas evolutivas. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos el chinchorro de Chagas. Eso, el médico general, el médico de atención primaria en salud, tiene que conocer bien cómo es el teratoma inmediato, el tripanosoma, perdón, el teratoma inmediato, o sea, el chinchorro de Chagas. Porque el paciente puede encontrar en el dormitorio del hijo y le puede llevar a cómo hacerlo ver allá al médico de atención primaria de salud. Entonces usted tiene que reconocerlo, a ver si es que es realmente el de Chagas o no es el de Chagas. Porque hay un chinchorro parecido que es el teratoma karate, ese en cambio duele la picadura, ¿no? Entonces usted cuando viene, por ejemplo, viene una mujer con un niño, dice doctora o doctor, esto encontré en el dormitorio del bebé. Entonces usted ve, reconoce si es el de Chagas o no es el Chagas. Ya, si tiene duda, le dice, por favor, al picarle le dolió. Entonces, si dice sí le dolió, gritó, lloró, entonces no es el de Chagas. Pero si dice, no, doctor, el niño ha estado tranquilo, todo eso, nada, entonces puede ser el de Chagas. Porque la picadura de este chinchorro, que es el teratoma inmediata, es indolora, pero pruriginosa. ¿Ya?
Y solamente este animalito, este insecto, sale a alimentarse de sangre en la noche. Por eso es que es un insecto de hábitos nocturnos y es hematófago. Y la picadura no duele, pero sí pica. Sí produce prurito. ¿Ya? Entonces, si no me sabe ese concepto, no puede entender lo que yo le voy a decir. Es un insecto cuya morfología hay que saberla. Y entonces usted reconoce si es el de Chagas o no es el de Chagas. Si ya falla, le dice, ¿la picadura le dolió? No me dolió. Entonces puede ser el de Chagas. Y si dice, no, doctor, gritó, zapateó, entonces no es el de Chagas. ¿Ya? ¿Ok? Ya, el agente biológico está ahí donde dice el 9. Ahí donde dice 9, ahí está el agente biológico, o sea, el Trypanosoma crucis. Hay una forma de Trypanosoma crucis sin flagelo, que son los amastigotes, y una forma evolutiva con flagelo, que son los tripomastigotes. Ya. Los tripomastigotes que están en la sangre del paciente se llaman tripomastigotes sanguícolas. Y los Trypanosomas crucis que están en las materias fecales del chinchorro, de Chagas, el teratoma de inmediata, son tripomastigotes metacíclicos. La forma evolutiva infectante vendría a ser el tripomastigote metacíclico, mediante la picadura que es indolora, pero pruriginosa. ¿Ya? Ahora, aquí está arriba, en el centro está en la forma flagelar, el tripomastigote. Pero tenemos una forma sin flagelo, que es la que está en el corte de tejido, que son los amastigotes. Esos amastigotes están entre las fibras de los tejidos. En este caso, un corte de corazón, y encontramos entre las fibras cardíacas. Como se agrupan y dan aspecto de nidos, entonces esa forma es conocida como nido de amastigotes. ¿Ya? O sea, nidos de formas sin flagelo. Y en la mitad está la forma flagelar. La forma infectante que mediante la picadura indolora, pero pruriginosa, ocurre para la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es la forma evolutiva con flagelo, que es el tripomastigote metacíclico que está en las materias fecales del chinchorro, que pica y defeca. Como la picadura es pruriginosa, el paciente se rasca y entonces se contamina. Este animalito, este insecto diminuto, puede producir una barbaridad de síntomas. Por ejemplo, arriba y a la izquierda tenemos un niño que tiene el párpado superior y el inferior edematoso. Entonces, ese es un signo que se llama signo de Romaña. ¿Ya? Ahora, puede producir, esto tiene afición por los ganglios nerviosos. ¿Ya? Y entonces invade corazón, esófago, intestino grueso, vesícula, ureter. Entonces ahí se va a instalar y destruye esos ganglios de tal suerte que quedan sin inervación esas zonas del cuerpo. ¿Ya? Ok, entonces si se va a los ganglios del intestino grueso, lo destruye, entonces queda sin peristalsia, como el intestino grueso, y entonces como no hay tono muscular, entonces el intestino grueso se agranda. O sea, se produce un megacolo. Lo mismo sucede en el esófago. Si este Trypanosoma crucis, en forma de amastigote, se mete a los ganglios del esófago, destruyen los ganglios del esófago, entonces le dejan sin inervación al esófago. Como el paciente sigue comiendo, el esófago se agranda y entonces se produce el megaesófago. Igual en el ureter, igual en la vesícula, con megaureter y megavesícula. Ya. Ahora, este parásito viene y como le gustan los ganglios nerviosos, puede ocurrir que se va a introducir en toda la cavidad derecha del corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho y el haz de His que tiene dos ramas, derecha e izquierda. Entonces se come o sea, va a ocupar el haz de His, pero rama derecha, la aurícula y ventrículo, produciendo crecimiento
del área cardíaca hacia la derecha. Porque si es un crecimiento del área cardíaca hacia la izquierda, o es viejo o es deportista. Pero si ustedes ven una radiografía de tórax con un coro bovis, o sea, un aumento de ¿cómo es? De volumen del corazón, pero a expensas del lado derecho, entonces tienen que sospechar en Chagas. ¿Ya? Ahora, esa incursión al haz de His va a ocasionar serios trastornos a nivel del corazón, porque se van a producir hemibloqueos y bloqueos de la rama derecha del haz de His, detectables como está abajo con el electrocardiograma. ¿Ya? Ahora, se comenta ahí con los amastigotes, ¿no? Esos amastigotes se refugian en esas fibras que son fibras cardíacas y entonces se refugian. ¿Saben dónde se refugia el parásito? Y entonces, como hay una defensa celular y humoral, esas defensas celular y humoral, como están escondidas en la fibra cardíaca, viene y trabaja en contra de esas fibras cardíacas. Por eso es que el Trypanosoma cruzi, productor agente de la enfermedad de Chagas, se dice que es una enfermedad de autoagresión, porque como el parásito se va a refugiar entre fibras cardíacas, toda la defensa celular se afila para destruir el agente biológico y destruye las fibras cardíacas, agravando el cuadro. Entonces, es el panorama que tenemos nosotros en Chagas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora, esta enfermedad, como ya les dije en una transparencia pasada, es una enfermedad que se transmite por vía congénita, ¿ya? Igual que la toxoplasmosis, igual que el agente biológico del paludismo, que es el plasmodium, vivax y falciparum. A ver, preguntas, por favor, si no para seguir, pues. A ver, ¿qué fue? Hasta ahora todo claro. Ya, ok. Es que el problema es que no preguntan porque o sea, no me siguen la clase porque hay un montón de preguntas que pueden hacer. Ya, hay un personaje así como Espejo, ya lo mencioné, que murió por la enfermedad de Chagas, que es Charles Darwin. Por eso está la caricatura y el chinchorro en la cabeza, para que no se acuerden. Ahí tenemos dos personajes. Eugenio Espejo, que fue el primer médico ecuatoriano que murió de mal de cámara, que es amebiasis intestinal, y Charles Darwin, que murió de Chagas. Para que los que no saben quién es Charles Darwin, es el creador de la teoría de la evolución de la especie, que yo se la di al inicio del curso, cuando yo hablé del concepto religioso y el concepto científico. Entonces, Charles Darwin, que vivió en el archipiélago de Colón y fue a morir en su tierra, en Inglaterra, en Londres, a causa de Chagas. Yo les tomo este asunto de los personajes de historia porque en el sílabo y en el programa analítico dice ahí historia. ¿Ya? Ok. A ver, léete, Ulcuango, léete. Me ha gustado cómo lees Ulcuango. A ver, lee Ulcuango. Doctor. Historia. Fue descubierto por Carlos Chagas en 1907, en la región norte del estado de Minas Gerais, Brasil, y le dio el nombre actual. Al estudiar su ciclo biológico, lo denominó Schizotripanum. Schizotripanum cruzi. Schizotripanum cruzi, por juzgar que en su multiplicación había una fase de evolución esquizogónica. Hoy en día no se acepta este concepto y se usa la primera denominación. Ya, entonces Carlos Chagas, fíjense, ahí tiene otro dato histórico. Carlos Chagas fue el que descubrió la enfermedad, que la describió. Ya, a ver, sigue Ulcuango. Sigue. Todavía no carga la diapositiva. El primer caso, Berenice. El hallazgo ocurrió el 14 de abril de 1909 en una niña llamada Berenice, dando comienzo a una sucesión de hallazgos, otros 29 casos de formas agudas. Describió la forma crónica, compromiso cardíaco, nervioso,
halló el parásito en otros animales salvajes que eran reservorios y describió sintomatología. Ya, entonces ahí tienen otro dato histórico. El primer caso de Chagas, el primer caso de enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana fue descrito por Carlos Chagas, que es el que descubrió este parásito, esta enfermedad, y el primer caso fue una niña que se llamó Berenice. Hace poco murió. No tanto, ya tiene algún tiempo. Ya, entonces, eso ocurrió en 1909. Berenice se llama. Ya, esa es la distribución de la enfermedad de Chagas a nivel mundial. Pero vemos que eso está orientado solamente al continente americano. Porque hay una tripanosomiasis que es africana, esa no nos corresponde. La tripanosomiasis americana está producida por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es el agente de la enfermedad de Chagas. Tiene una distribución desde el sur de Estados Unidos hasta el sur del continente, del Suramérica, que es Argentina, ¿ya? Esa es la distribución de Chagas, ¿no? Y es importante anotar que esta enfermedad es una enfermedad de pobreza, de campesinos generalmente, o de gente de periferia de la ciudad que es pobre, ¿ya? Y como es de pobres, entonces no hay cómo sacarle rédito económico, como por ejemplo en el SIDA. Cuando empezó el SIDA, empezó solamente a los homosexuales y toda la gente estaba encantada y dice, por fin se murieron de esa plaga, esa peste, ¿ya? Pero al poco tiempo, no solamente los homosexuales, sino que los heterosexuales empezaron a marchar, ¿ya? Y como entre los homosexuales y los heterosexuales había gente de plata, los laboratorios que son miserables empezaron a hacer investigaciones y entonces encontraron los antirretrovirales. Y entonces antes un sidoso moría en un año por ahí, ¿no? En 2 años. Pero ahora con los antirretrovirales logran sobrevivir 5, 10, 15 años y con controles y con ajuste de los retrovirales, entonces el paciente sigue viviendo. Pero eso en VIH, que tiene plata la gente. Pero en cambio acá con tripanosomiasis americana, que es de gente pobre, de gente marginal, no hay compromiso de las farmacéuticas, de las transnacionales farmacéuticas para investigar sobre Chagas, y esta enfermedad no tiene cura. No tiene cura y afecta a masas desposeídas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el agente etiológico, ahí nos vamos a quedar. El agente etiológico, que es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi. Ya. Tenemos el huésped intermediario, que es el teratoma dimidiata. La puerta de salida es la picadura con las heces. Del hospedero, que es el hombre, y la puerta de entrada es el sitio de la picadura, se llama chagoma de inoculación. O sea, el chinchorro viene, hace la picadura indolora, pero pruriginosa, y entonces el sitio donde pica se llama chagoma de inoculación. El agente etiológico Trypanosoma cruzi, el huésped intermediario, el teratoma dimidiata, el huésped definitivo el hombre, la puerta de salida del intermediario es la picadura y las heces. Y la puerta de entrada es el chagoma de inoculación, ¿no? Ahí está el chagoma de inoculación. ¿Alguna pregunta ya para terminar? ¿Qué fue? Dígame, jóvenes. Creo que quedó entendido, doctor. Ya, Lo ok. básico Ya. quedó entendido. Entonces no se van a olvidar del deber y entonces nos veríamos el próximo martes. ¿Ya? Chao, chao. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya les dije yo, que yo parece que estoy hablando.